Buenas tardes con todos ustedes. Les saluda la doctora Catherine Guzmán, posgradista de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Guayaquil. El día de hoy les vengo a presentar un tema corto pero importante que se denomina SCORMAMA. Iniciamos con una introducción refiriendo a que el Ministerio de Salud Pública, como Autoridad Sanitaria Nacional, ha propuesto la implementación de la estrategia Alarma Materna, que va a tener como objetivo identificar y tratar oportunamente a una mujer con morbilidad obstétrica y riesgo de muerte para contribuir a la disminución de la mortalidad materna. Entonces vamos a tener en el marco de Estrategia Alarma Materna el protocolo denominado SCORMAMA y claves obstétricas, las mismas que vamos a ver individualmente más adelante. Antes de iniciar hablando del SCORMAMA, recordemos o refiramos el antecedente del por qué, ¿ya? Se creó esta estrategia. Según los datos de la Organización Mundial de la OMS, cada día mueren alrededor de 830 mujeres por causas relacionadas al embarazo y al parto. La mayoría de estas causas son evitables y prevenibles. En el 2013, 289.000 mujeres a nivel mundial murieron por causas obstétricas, es decir, embarazo, parto y posparto. He aquí la importancia del por qué el uso de esta SCORMAMA y claves obstétricas. Ahora, ¿qué es el SCORMAMA? El SCORMAMA es una herramienta de puntuación tanto de signos vitales para el reconocimiento y respuesta temprana de cuáles son los deterioros clínicos y fisiológicos. Su fin va a estar orientado a identificar tempranamente una patología obstétrica, teniendo principal relevancia en el primer nivel de atención en salud, permitiendo una toma de decisiones oportuna. ¿Cuál va a ser el propósito de esto? Va a ser el apoyar en identificar el potencial de riesgo obstétrico y precisar qué acción necesaria debemos tomar. Cabe señalar que en el embarazo, parto y puerperio existen cambios fisiológicos. Por esta razón, se debe tomar en cuenta cuáles son los cambios fisiológicos por los que pasa una mujer embarazada. Esta herramienta se compone de 6 indicadores fisiológicos. Tenemos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, temperatura y nivel de conciencia, que es una prueba cualitativa, y la proteinuria. A estos indicadores les vamos a dar una puntuación de 0 a 3, considerando el 0 como un valor normal. Ahora, determinando cada uno de ellos, vamos a empezar con la frecuencia respiratoria, la cual va a ser de toma obligatoria, ya que es un signo vital que ha sido identificado como el indicador más precoz y sensible del deterioro en el bienestar de la paciente. La evaluación de la frecuencia respiratoria debe llevarse a cabo durante 60 segundos. Después de la evaluación de la frecuencia cardíaca, ya que si la mujer toma conciencia de la medición de sus respiraciones, estas tienen el riesgo de verse alteradas. ¿Ya? Para una adecuada técnica o correcta toma de la medición de la frecuencia respiratoria, se debe simular la toma de frecuencia cardíaca y se observan los movimientos de la caja torácica para el conteo. La frecuencia respiratoria debe ser documentada con un valor numérico en la hoja de evolución, en la sección de signos vitales y en el formulario 051 en el espacio designado para este signo vital. Los valores normales de la frecuencia respiratoria de la gestante o puérpera son de 12 a 20 respiraciones por minuto. La taquipnia en cualquier mujer embarazada es un signo sugestivo de sepsis hasta que se pruebe lo contrario. La siguiente que vamos a ver es la presión arterial. La toma de la presión arterial adecuada es determinante para un diagnóstico de patologías obstétricas, por lo que va a ser fundamental que el personal de salud tenga la destreza de realizar una toma adecuada de la presión arterial. Es un error común que nosotros vemos a diario cuando se toma la presión arterial de manera incorrecta.
Entonces, la persona que esté a cargo de la toma de la presión arterial debe realizarlo con la técnica adecuada. Esta de aquí debe medirse utilizando un brazalete del tamaño correcto. Se recomienda que la circunferencia media del brazo sea medida en todas las embarazadas, particularmente en las mujeres con un índice corporal mayor a 29 kilogramos en su primera visita prenatal. Si la circunferencia media del brazo es mayor a 33 centímetros, se debe usar el brazalete de adulto grande. Ahora, debemos tener ciertas consideraciones para tomar la presión arterial. ¿Ya? Si la gestante se encuentra acostada, se debe evitar la posición de cúbito supino por la compresión aorto-cava que provoca hipotensión, por lo que se sugiere que la toma de la presión arterial en posición de cúbito lateral izquierdo y en el brazo izquierdo. Se recomienda utilizar un tensiómetro con brazalete apropiado que cubra 1.5 veces la circunferencia del brazo. El uso de brazaletes pequeños en pacientes con sobrepeso da lecturas altas, las cuales van a ser totalmente incorrectas. Y la otra es que si la presión arterial es consistentemente más alta en uno de los brazos que en el otro, se use la lectura más alta para todas las medidas de la presión arterial. La frecuencia cardíaca. La toma de la frecuencia cardíaca en el adulto se debe realizar en la arteria radial, ya que es fácilmente accesible. La arteria braquial se utiliza en la medición de la presión arterial y las arterias carótida y femoral puede ser palpado en el caso de un colapso, donde el gasto cardíaco no puede ser detectado en la circulación periférica. La arteria radial debe ser palpada con el dedo índice y el dedo del medio en 30 segundos y se duplica si la tasa es regular o 60 segundos si la tasa es irregular. Los parámetros normales de la frecuencia cardíaca varían entre 60 a 100 latidos por minuto. Cualquier valor bajo o sobre estos parámetros es una señal importante que puede indicar una enfermedad subyacente y debe ser investigada. Debemos recordar en este punto cuáles eran los cambios fisiológicos en la mujer embarazada. Entonces, debemos considerar que la frecuencia cardíaca en la mujer embarazada tiene un rango de aumento de 15 a 20 latidos por minuto. En cuanto a la saturación de oxígeno, los niveles de saturación de oxígeno reflejan el porcentaje de la hemoglobina arterial saturada de oxígeno en la sangre y se conoce como SpO2. Esta de aquí se va a prestar, se presta mayor atención en las siguientes circunstancias. Si la frecuencia respiratoria está fuera de los parámetros normales y si una condición médica obstétrica requiere la medición de los niveles de saturación de oxígeno continuo, por ejemplo, un trastorno respiratorio. La exactitud de la medición va a depender de un adecuado flujo de sangre a través del conducto de luz, es decir, si la gestante se encuentra en un estado crítico, el resultado de la saturación puede ser inexacto o imposible de obtener. La saturación de oxígeno se documenta como porcentaje y sus parámetros van del 94 al 100%. Tenemos a continuación la temperatura corporal, la cual va a ser tomada en el sitio apropiado, es decir, vía oral, axilar o timpánica, de acuerdo con las directrices locales, asegurando el uso correcto del termómetro. En el caso del score mama se deberá registrar en la medida de lo posible la temperatura axilar. La temperatura normal a nivel bucal va a ser de 36 grados centígrados hasta 37.2 en la mañana y 37.7 en la tarde. Los parámetros de temperatura aceptados para el score mama son de 35.6 a 37.2 tomados a nivel axilar y es el que normalmente nosotros utilizamos en el diario en atención a la paciente. Una caída o un aumento de la temperatura y las oscilaciones de fiebre pueden indicar sepsis.
La hipotermia es un hallazgo importante que puede indicar una infección y no debe de ser ignorada. Y la pirexia puede enmascararse si se han administrado antipiréticos, lo cual nos corresponde investigar en el interrogatorio de una paciente. Siguiente punto, el nivel de conciencia. La respuesta neurológica evalúa el nivel de conciencia de acuerdo a los siguientes parámetros. Alerta, si es que el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Si responde ante estímulo verbal, si responde a estímulo doloroso o si en otro caso hay ausencia de respuesta. Cualquier alteración en el nivel de conciencia siempre debe ser considerada significativa y se debe tomar una acción inmediata. La proteinuria. La proteinuria es la presencia de proteínas en orina. Y esta, cuando está asociada a hipertensión, puede significar preeclampsia o eclampsia. O podemos tener un resultado positivo en procesos fisiológicos y patológicos. Es aquí donde nosotros vamos a hacer un examen más exhaustivo para investigar si se trata de una patología asociada a trastorno hipertensivo o si es un falso positivo. Ahora, el registro del score mama. El registro del score mama es obligatorio en cada control de las mujeres gestantes y puérperas, y este debe realizarse de la siguiente manera. Punto 1. Toma de todos los signos vitales anteriormente descritos, más toma de la muestra para proteinuria. Es decir, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura corporal axilar, saturación de oxígeno, estado de conciencia y proteinuria. Punto 2. El registro obligatorio de los signos vitales y el score mama en los siguientes formularios. Tenemos la 005, que es la evolución y las prescripciones, 006, epicrisis, la 008, la de emergencia, la 051, que es la historia clínica materna perinatal, y la 053, en caso de referencia y contrarreferencia. Punto 3. Asignar la puntuación de 0 a 3 que corresponde a cada signo vital en la casilla de izquierda del score mama, recordando que 0 es el valor normal. Punto 4. Realizar la sumatoria del puntaje y punto 5. Dependiendo de la puntuación obtenida, realizar la acción correspondiente. La puntuación del score mama, cada signo vital tiene una puntuación asignada que la vamos a colocar a la izquierda y derecha respectivamente. Dependiendo de la variabilidad de los signos vitales, se les ha asignado un puntaje altamente sensible para detectar a tiempo las gestantes o mujeres posparto con riesgo de morbilidad. La suma de puntos se registra en la columna lateral derecha, la misma que nos va a facilitar el conteo. A continuación tenemos una tabla que describe y detalla cómo es el puntaje. Habíamos acordado que el puntaje 0 equivale a la normalidad de los parámetros mencionados. Y a la derecha o izquierda van a ir de 1 a 3 según los valores, en ascenso o en descenso. Y al lado derecho vamos a tener que registrar cuáles son las puntuaciones de cada signo vital hasta el final tener un total. Ahora, debemos considerar que en el aborto parto los signos vitales podrían alterarse. El más común va a ser la frecuencia cardíaca y pues la presión arterial, dependiendo del manejo del dolor de la paciente. Ahora, en cuanto al monitoreo y frecuencia de registro del score mama, la puntuación del score mama se lo registra en los formularios mencionados anteriormente. Y se deben hacer un monitoreo de la evolución del mismo en una ficha de registro. Ahora, en base a lo que hemos calculado o a lo que hemos sumado, según los parámetros mencionados, pues vamos a tomar acciones, que es el punto de todo esto. ¿Qué acción tomar? Dependiendo en qué centro de salud nosotros nos encontramos, pues vamos a tomar la decisión.
si estén en un centro de salud tipo A, tipo B o incluso en un tipo C. Si hablamos que estamos en un tipo A o B y de atención prehospitalaria, pues dependiendo del puntaje, que va a ir de 0, 1, de 2 a 4 y mayor a este valor, las acciones a seguir van a ser, en el puntaje 0, pues evaluamos y analizamos factores de riesgo y signos de alarma, es decir, que no vamos a tomar alguna acción en conciso. Si tenemos un valor o un puntaje de 1, vamos a analizar y a evaluar los factores de riesgo. Vamos a hacer un seguimiento del score MAMA cada 4 horas, el cual debe estar registrado. Reevaluar signos vitales y signos de alarma materna, evaluar cuáles son los factores de riesgo, realizar pruebas de bienestar fetal básicas utilizando un estetoscopio Doppler fetal o campana de Pinar, considerar exámenes complementarios por necesidad de interconsultas con algún especialista y si es que se revierte el puntaje, enviar a la casa y realizar el seguimiento con la respectiva cita agendada para el siguiente control prenatal. Si tenemos un puntaje de 2 a 4, el intervalo del registro del score MAMA va a ser ahora cada hora. Igual, reevaluamos signos vitales más signos de alarma, realizamos un diagnóstico primario basado en el cuadro clínico, es decir, investigamos por qué del score MAMA en 4, o de 3 o 2, para obtener una orientación al diagnóstico. Realizar pruebas de bienestar fetal básicas, como siempre, estar conscientes de cuál es la vitalidad fetal. Alistar, activar y aplicar cualquiera de las claves que se van a activar más adelante, azul, rojo o amarilla. Elaborar la referencia, porque estando en un centro de salud tipo A o tipo B, nos corresponde buscar un centro de mayor atención de mayor complejidad y enviar al de mayor capacidad resolutiva según sea el caso. Transferir, la paciente debe siempre ir acompañada por un profesional de salud. Activar la cadena de llamadas, es decir, comunicar al director del establecimiento y a su vez al director distrital. Y realizar el respectivo seguimiento del caso. Si es mayor a 5, vamos a aplicar el score MAMA ahora cada 30 minutos y lo vamos a registrar. Reevaluar signos vitales, realizar las pruebas de bienestar fetal ya mencionadas, activar la clave azul, rojo o amarilla, elaborar la referencia, transferir la paciente, activar la cadena de llamadas y realizar el seguimiento del caso. De la misma forma. Aquí la diferencia, si nos encontrásemos en un centro de salud tipo C, va a radicar en la referencia del paciente. Es decir, que vamos a activar una cadena de llamadas comunicando al director del establecimiento de salud y al director distrital o al coordinador zonal. Y vamos a estar pendiente de la paciente, vamos a hacer de todas formas un seguimiento. Y bueno, se les agradece mucho la atención, es apenas una introducción de lo que es la alarma materna. En las siguientes presentaciones vamos a analizar las claves obstétricas, que también forman parte de la alarma materna, y vamos a ver cada una de ellas de manera desglosada. Buenas tardes.